Bien, hermanos, buenos días. Le voy a pedir que abran su Biblia donde vimos ahí la lectura, Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, como notarán, ahora ando un poquito ronco, igual si de repente ven que hablo muy despacito, igual háganme una señal para subir la voz, que a veces para no forzarla puede que la baje, pero a veces hasta yo me asusto con esta voz. Vamos a leer nuevamente lo que tuvimos en la lectura. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Vamos a leer desde el versículo 1, que fue donde nos quedamos la semana pasada, para hacer un pequeño resumen, así muy breve, y recordar en qué nos quedamos. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das y por esta nueva oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, de empezar esta semana y empezarla aquí en tu casa, Señor, es de gran bendición. Te pedimos especialmente por la lección de esta mañana, que tú nos ayudes a que aprendamos lo que tú quieras que entendamos hoy, pero también te pido que abran nuestras mentes, Señor, abran nuestros corazones y que seamos perceptivos a tu palabra, y al igual, así como la podamos recibir, la podamos guardar y al mismo tiempo la pongamos en práctica. Te pedimos una bendición para todos los que estamos aquí y al igual para los que nos puedan escuchar a través de las redes. Gracias por lo que nos das todos los días, Señor, y por suplir nuestras necesidades. En Cristo Jesús, amén. Hoy estoy más ronco, creo. Bueno, la semana pasada, como les decía ahorita, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Empezamos con el capítulo 4, no fue la semana pasada, fueron la lección pasada, unas semanas atrás. Retomamos, empezamos con este capítulo 4. Y como recordarán, a partir del capítulo 3 empezamos con esta sección que es el amor de Dios, en el capítulo 3. Y continuamos en el capítulo 4 con el mismo tema, pero la semana pasada hicimos notar que aquí Juan está haciendo otro pequeño paréntesis, ¿no? De aquí del verso 1 al verso 6, hace un pequeño paréntesis para advertir nuevamente, como lo hizo anteriormente en el capítulo 2, verso 18, acerca de el anticristo o el espíritu del anticristo, como aquí lo menciona. Ahora, pues encontramos que él está advirtiendo, de que no, pues de falsas doctrinas, como vimos las intenciones de Juan desde un principio, era para advertir de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos maestros, de doctrinas que estaban, pues, desviando lo que era la verdad, ¿no? Y pues sabemos que Juan, si lo vemos como un padre espiritual, pues qué padre no advierte a sus hijos del peligro o a personas que les interesa del peligro. Y pues Juan sentía, pues, nuevamente esta responsabilidad, ¿no? Como vimos al principio, él se sienta con la responsabilidad de estas iglesias, de esta parte de Asia Menor, que lo vimos también, que es actualmente Turquía. Él sentía esa responsabilidad, pues, de advertir a la iglesia, ¿no? De este peligro, y como lo hemos mencionado muchas veces, sabemos que esta carta, pues, es dirigida al creyente, ¿no? Y pues él sentía, se los repito, esta responsabilidad de advertirlos de este peligro, pues de desviarse de lo que era la doctrina, la sana doctrina, y pues exhorta a que cada uno, pues, haga un análisis, pues, cuidadosamente, minuciosamente, en cuanto a este caso, en cuanto a las enseñanzas, lo que dice este versículo. Ahora sí que le dice: analicen lo que escuchen, no así que venga de quien venga, ¿no? Si vemos o recordamos lo que vimos la clase pasada en Proverbios 14:15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces,
pues una de las formas, tal vez como lo pudo ver Juan, en cuanto a el hecho de avisar, ¿no? De advertir. ¿Para qué? Pues para que siendo avisados, pues cuidemos nuestros pasos, cuidemos lo que escuchamos y pues por consiguiente cuidemos lo que compartimos a otras personas, ¿no? Ahora, recordando lo que vimos en el versículo 1, lo vamos a leer rápidamente. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pues aquí Juan nos está exhortando a probar si los espíritus son de Dios, ¿no? Como aquí lo dice en el verso. Ahora, quiero leerles dos versiones más de la Biblia, que hablan un poquito tal vez más entendible al lenguaje actual. En la versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Esa es la versión esa es esta versión. Ahora, la otra versión de la traducción en lenguaje actual dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el espíritu de Dios, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Digo, a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor se entiende un poco más al lenguaje actual, y por eso quería leer esas versiones. Ahora, en la clase anterior pues vimos que la palabra aquí que empieza cuando dice creáis, acompañado de esta palabra no, pues se puede traducir como algo más directo, ¿no? Como una orden tajante de que ya dejen de creer en esto. Ya si por algún momento los hicieron dudar con estas doctrinas, pues ahora sí que pues deténganse, ¿no? Dice aquí el principio, dice: amados, no creáis a todo espíritu, no creáis, así de una manera de que pues ya estuvo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, otra de las formas, o otra de las cosas que hay que hacer notorio es la forma como Juan está aquí pues exhortando, ¿no? Se fijan, al principio empieza con la palabra amados, en el verso 4 otra vez comienza con las palabras hijitos. Entonces pues sabemos que es conocido como el discípulo del amor, como alguien que se expresa de una manera muy cariñosa, y más porque se está dirigiendo al creyente, ¿no? Y uno de los ejemplos que vimos también en la lección pasada es de alguien que hacía pues un análisis en cuanto a lo que recibían acerca de la palabra de Dios. Vimos de ejemplo la iglesia de Berea. Si recuerdan, en Hechos 17:1, dice la palabra de Dios, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra de Dios, dice, con toda solicitud. Después dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos sabían que la persona que venía a exponerles la palabra pues era un hombre de Dios, pero aún así ellos no se confiaban a eso, sino que dice que cada día escudriñaban, y dice, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, es algo muy importante, digo, también en la actualidad, el hecho de que pues alguien que se presente en el púlpito a predicar de repente, pues debe de haber algún detalle de repente que sale o no sale. Entonces es bueno, del estudio que tengamos, pues también comprobarlo con la Biblia, y como pasaba con la iglesia de Berea, no ver si estas cosas que se están exponiendo pues son así. Pablo también nos decía en 1 de Tesalonicenses 5, 20 y 21, dice: examinadlo todo, y después dice: retened lo bueno. Ahora sí que podemos de repente tomar como ejemplo cuando comemos pescado, ¿no? Separamos las espinitas, precisamente, que sabemos que es lo que nos va a hacer daño, y pues comemos solamente lo que es provechoso para nuestro cuerpo, además de que es bien feo espinarse. Bueno, hicimos mención también pues de que esta es una prueba más acerca de que esta carta es dirigida al creyente. ¿Por qué? Pues porque los no creyentes no tienen esa capacidad, de analizar pues de una manera así más correcta o más precisa, si lo que escuchan de repente tiene una base bíblica, o pues simplemente si lo que se predica o ven en televisión o en publicaciones pues es en verdad lo que Dios dice, ¿no? Como les comento, es una prueba más donde Juan les dice: analicen, chequen. Pablo también nos dice que examinemos todo y hay que retener lo bueno, y sabemos que pues un inconverso no tiene esta capacidad, ¿no? Ellos no tienen una base donde puedan examinar si es una sana doctrina o no.
recordemos lo que dice Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Perdón ahorita que no les dé tiempo para que vean los versículos, sino que como es un repaso, por eso ahora sí los apunté. Que a veces no les entiendo, pero espero que ahora sí entenderle a mi letra. Por otra parte, también vimos en 1 Corintios 2:14, que todos lo conocemos, hablando de que la persona inconversa no tiene esta capacidad de discernir la palabra de Dios. Dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Pues para ellos lo ven, dice, porque para ellos es locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Entonces, como ellos no tienen el Espíritu, pues no tienen la capacidad de discernir. Y pues por esta falta de capacidad, o por esta falta de espíritu, pues son fáciles de llevarnos por cualquier doctrina. Vemos que han salido muchas cosas que intentando desviar la verdad, y pues sabemos que son de las artimañas de Satanás, no siempre el tratar de engañar al creyente, al no creyente, y pues salen cosas como, pues muchos lo vieron, ¿no? Que a lo mejor tal vez como las películas esas del Código Da Vinci, donde pues alteran las cosas, ponen cosas a su criterio, o lo que ellos quieren poner, y pues desgraciadamente pues la gente lo toma, y muchos con su mente, dicen, entenebrecida, pues todo lo perciben, ¿no? Ahora, en el verso 2 y verso 3 del capítulo 4 de Primera de Juan, se los voy a leer, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, en estos versos 2 y 3, si recuerdan, en la lección pasada vimos que había un conflicto o unas discusiones, o pues entre ellos, que dudaban acerca de la identidad de Jesús, de que si era 100% hombre, al igual que, pues sabemos que es 100% Dios. Pero ¿por qué existe este conflicto? Pues porque ellos tenían la creencia, pues, de que el cuerpo era malo, ¿no? Ellos pensaban de que, bueno, pues como si Él es 100% Dios, ¿cómo el Espíritu de Dios va a morar en alguien que es 100% hombre? Digo, existía esa duda, aunque sabemos que Juan, como dice el versículo 1 en el capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Después dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces aquí sabemos que pues Juan está haciendo referencia de que a él no le contaron, o sea, él no tenía este conocimiento porque alguien le dijo, sino que él lo experimentó. Entonces existía este conflicto, y por eso Juan hace esta aclaración en el capítulo 4, pues porque ellos tal vez en sus ideas tenían esa duda de que pues como alguien con un cuerpo, alguien celestial podía entrar en un cuerpo carnal, porque ellos tenían la idea de que el cuerpo era malo. Ahora, ese era el tema de discusión. Ellos creían que Jesús era Dios, de eso no dudaban, pero dudaban si era 100% hombre. Y pues lo vimos aquí, pero dice él que lo vimos, nuestras manos lo palparon. Ahora, entonces, hablando de este punto en términos generales, si alguien está dudando o tiene dudas acerca de la verdadera identidad de Jesús, pues sabemos que está en el error, ¿no? Ahora en día, pues hay quienes lo niegan de forma contraria. Pues aunque muchos conocen que Jesús existió, que Jesús estuvo en la tierra, que Jesús caminó, algunos pues hoy en día dudan de que pues, Él sea 100% Dios, ¿no? Hay sectas, hay muchas religiones que tal vez no lo niegan como que fue enviado de Dios, pero minimizan lo que es su deidad, minimizan lo que es su poder como Dios. Digo, a lo mejor algunos de unos ejemplos pueden ser los testigos de Jehová, ¿no? Que minimizan esa parte. Por otra parte, hablando de los mormones, que también tienen la idea de que, pues bueno, si Jesús era
hijo de Dios, pues Satanás también es hijo de Dios, nosotros somos hijo de Dios, entonces ellos lo ven como que somos algo igual a Él, cuando pues sabemos que no es el caso, ¿no? Perdón, voy a dar un trago. Bueno, en aquel entonces lo vimos que se cuestionaba la identidad de Cristo en torno a su humanidad, y en nuestra época actual se cuestiona la identidad de Cristo en torno a su deidad. Y pues nosotros sabemos quién es Jesús en realidad. Si recordamos las citas también, lo que vimos en Juan 14, 6 a 9, vamos a leerlo rápidamente. Juan 14, 6 a 9 fue una de las citas que leímos también esa vez, pero es algo que de suma importancia. Juan 14, 6 al 9, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, que dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Y es un claro ejemplo donde Jesús le está diciendo que Él es Dios, ¿no? Y si vemos en Juan capítulo 10, verso 30, dice: yo y el Padre, uno somos. Otra referencia es Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, ¿recuerdan? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Romanos 9:5 es otra referencia, dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces pues aquí no hay duda, ¿verdad? Y Pablo vemos que exhorta en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 9, aquí viene lo importante, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud, que dice, de la deidad. Entonces, pues, más claro ni el agua, ¿verdad? Ahora, hablando con la parte contraria en cuanto a la humanidad de Jesús, vamos a recordar lo que dice Juan 1:4, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 19:34, si recordamos, bueno, así nada más se los platico, recordemos que el romano puso una lanza en su costado, y recuerdan que fue lo que salió: sangre y agua. Entonces, una de las formas que también muestra su humanidad. Y pues, si recuerdan, la vez pasada también vimos el ejemplo de la tempestad, cuando Jesús iba en la barca, que pues todos los que iban en la tripulación estaban muy asustados, y pues Jesús estaba dormido, ¿no? Entonces, señal de que estaba en cuerpo, el cuerpo se cansaba, y pues estaba durmiendo. Entonces, cuando lo despertaron, que les reprendió por su falta de fe, y con una sola voz muy fuerte calmó la tempestad. Y en esa parte vemos un claro ejemplo de 100% hombre, con su cansancio, dormido, y al momento 100% Dios, ¿no? Calmando la tempestad. Ahora, entrando donde nos quedamos en el verso 4, acabando con el resumen, ya se va a acabar el tiempo, vamos a orar. Verso 4, continuamos, dice, estaba en Colosenses. Verso 4 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese no es mío. Entonces, en el verso 4 dice: ¿has creído en Cristo? Bueno, has creído en Cristo, has guardado sus mandamientos, pues has vencido a estos falsos maestros, aquí como dice el verso 4. Vamos a leer Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4, haciendo referencia a esto, dice: porque todo
lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, pues sabemos que si eres verdaderamente un hijo de Dios, por más que alguien quiera hacerte dudar, por más que alguien quiera hacerte dudar de la identidad de Jesús, pues al final de cuentas no lo va a lograr. Pues Dios nos dio este regalo, pues nos dio a su Hijo, nos dio para el perdón de nuestros pecados, pero también nos dio su Espíritu, el Espíritu que también nos revela lo que es la persona de Cristo, lo que es su obra, y pues al tener el Espíritu sabemos que también tenemos pues, un escudo que nos protege, y aquí habla de eso que es nuestra fe. Y un versículo más que nos habla de esto es Efesios 6:16. Efesios 6:16. Después de que habla de toda la armadura que debemos portar, la armadura de Dios, el verso 16 dice, pero sobre todo, hablando, o sea, que algo más importante que toda la armadura, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. A mí en lo personal me gustan mucho este tipo de series, donde pues, las peleas son a cuerpo a cuerpo, de espadas, de flechas, de escudos. Y se me vino a la mente cuando, no sé si algunos vieron la película de 300, cuando avientan todas las flechas que hasta el cielo se oscurece, y pues los escudos ahí los hacen fuertes. Entonces, visualmente podemos entenderlo así, ¿no? O sea, los dardos del maligno siempre van a estar ahí presentes. Entonces aquí Pablo nos dice que sobre todas estas cosas, sobre toda la armadura, debemos de tener el escudo que es la fe. Ahora, hablando de la segunda parte del versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No lo entendía, por eso no los escribo a veces. Otra vez dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, esta confianza, pues desde un principio lo hemos visto, que esta confianza de que mayor es el que está en nosotros, es lo que nos debe de traer paz, nos debe de traer pues esa tranquilidad, aunque debemos de tener ese escudo, volviendo nuevamente, para que los dardos del maligno no nos puedan hacer nada. Vamos a ver Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos, aquí lo está hablando con una afirmación, con una seguridad, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces esta confianza pues es lo que nos debe dar esta seguridad, esa tranquilidad. Ahora, en realidad tenemos esta seguridad. Si de repente alguno de nosotros tiene dudas en algunas cosas, que de repente si nos dejamos guiar por algo que leemos o por algún comentario de alguien, pues ahora sí que volvemos otra vez al punto de hacernos un autoanálisis y pues ver si en realidad nuestra decisión de fe fue genuina, ¿no? Saber si soy un verdadero hijo de Dios. Pues sabemos que nadie que intente, como lo mencionábamos hace un momento, nadie que intente hacerme dudar, aunque lea, aunque escuche, aunque esté en terrenos que no debo, pues nada de esto debe hacerme flaquear. Y pues para esto sabemos que también ocupamos pues un buen alimento espiritual, ¿no? No nada más es tomar la decisión de fe, el aceptar a Cristo, pues ya estamos protegidos. Pues no, ocupamos tener pues todos los nutrientes espirituales, así como pues de repente para el cuerpo nos preocupamos por vegetales, por proteína, por tener agua, por tener cosas para que nos hagan bien a nuestro cuerpo físico, pues espiritualmente también debemos de tener un alimento continuo, un alimento constante, y como dice aquí la palabra de Dios en lo que estamos viendo, pues analizar lo que escuchamos también del predicador, escuchar lo que vemos de repente en las redes, y analizar y hacer un estudio minucioso para confirmar si en verdad es sana doctrina, ¿no? Entrando en el versículo 5, ¿sí me escucho todavía, verdad? Sí. Verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vamos a ver segunda de Juan, hablando del mundo, 2:15 y 16, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Haciendo referencia a este versículo 5. Dice, ellos son del mundo. ¿Por qué? Pues porque tienen todo esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida. Entonces, como son del mundo, acomodan las... ¿Perdón? ¿Dije segunda? Sí. Perdón, era primera de Juan. Bueno, haciendo referencia a este versículo, lo bueno que lo leí, lo escucharon. Pero bueno, el punto es de que, hablando referencia a lo que dice este versículo, de que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, pues sabemos que las personas que son del mundo van a acomodar a su conveniencia lo que es la doctrina, ¿no? Entonces, pues van a buscarle siempre el lado blando para su conveniencia precisamente, y a lo que llaman pecado, pues lo van a llamar algo bueno, ¿no? Y por eso es de que la gente de repente los escucha, porque pues también les conviene esta parte. Y pues, ¿qué pasa con estas personas? Como lo vimos también anteriormente, se dejan llevar por cualquier especulación, mensajes falsos acerca de Jesús, como les mencioné el ejemplo de ese libro, de esa película del Código Da Vinci, y hablando de muchas otras cosas que desvían, que de hecho insultan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 10. Juan 10, 24 al 26, al 28. Sí. Dice la palabra de Dios, verso 24. Y le rodearon los judíos, le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho, hablando del mundo. Mis ovejas oyen mi voz. Ya no está hablando del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí está haciendo esa diferencia, o esa división, por así decirlo, en cuanto a los que son y no lo son. Entonces ellos por eso no entendían, ahora sí que su mente natural no percibía estas cosas porque eran del Espíritu. Y para ellos pues era locura, ¿no? Como lo vimos. Entonces, bueno, aquí está haciendo esa división. Jesús personalmente dice, los que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hablando lo que decía el verso 4, pues las personas del mundo oyen las cosas del mundo, ¿no? Entonces, si no eres, hablando a referencia en cuanto a las ovejas, si no eres una oveja verdadera de Dios, pues serás llevado por cualquier viento de doctrina, ¿no? Porque por cualquier teoría, y te harán dudar de Jesús y de su identidad. Vamos a ver Juan 8:47. Juan 8:47 también nos ayuda, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, la parte contraria, ¿no? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, vamos a ver el versículo 6. El versículo 6, donde tenemos la lectura, capítulo 4, verso 6. La Biblia ya no tiene separador y solita se abre ahí, no sé por qué. Verso 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, aquí está haciendo pues mucho énfasis en esto. Dice, nosotros somos de Dios. O sea, no dice, tal vez nosotros seamos, o si hacen estas cosas, si hacen estas obras, si se portan bien, pues vamos a ser de Dios, o pueden llegar a ser de Dios. Aquí habla con pues una seguridad, nosotros somos de Dios, ¿no? Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. La primera parte dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿no? Ahora, y la segunda parte dice, el que no cree en Dios, o sea, el que no es hijo de Dios, dice, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué?
porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Vamos a ver también Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, dos veces reafirmando, de cierto os digo, el que oye mi palabra, pero dice, no solamente dice el que oye, aquí hay otra parte, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, podemos preguntarnos cuál de estos espíritus estamos oyendo, ¿no? Lo que dice el verso 6, que dice, al final, en esto conocemos el espíritu de verdad y del error. Ahora, ¿cuál es el espíritu que estamos escuchando? Y pues más importante aún, o de igual importancia, ¿cuál es el espíritu que estamos transmitiendo también a otras personas? De repente nos podemos dejar de llevar por alguna doctrina, por alguna creencia, por alguna filosofía que va en contra de Dios, la escuchamos, la compartimos, y entonces ya no nomás nos contaminamos nosotros, estamos contaminando también a alguien más. Y pues si seguimos con la cadenita, seguimos ahí con la contaminada pues más amplia, ¿no? Y pues tenemos nosotros el espíritu de verdad. Entonces pues debemos de tomar el mensaje de Dios pues como en realidad es, y ese es el mensaje que en verdad debemos compartir, ¿no? El espíritu del error pues tuerce a conveniencia el mensaje, como veíamos hace un momento. Ahora sí que pues el mundo lo toma a su conveniencia, ¿no? Todo este tipo de doctrina que pues ellos toman a su manera y la toman a su conveniencia, pues es lo que empieza a torcer lo que es la sana doctrina. Bueno, pues hablando de una manera personal, igual que de repente si alguien no es creyente, pues tal vez Dios les esté hablando pues ya de mucho tiempo, ¿no? A ustedes como creyentes, como no creyentes, perdón, para que vengan al Evangelio, aunque pues están asistiendo a iglesias, escuchando mensajes, pero pues ya es tiempo también de tomar la decisión, ¿no? De dejar de llevarse por doctrinas que no son, analizar la verdad, lo que es la sana doctrina, y perdón, pues tal vez haya algo que esté en oposición para que te acerques a Dios, ¿no? Tal vez alguna acción, tal vez algún pasado. Entonces es tiempo de que, pues los tiempos de Dios sabemos que son perfectos, ¿no? Y Él sabe, de repente uno como cristiano, entre más esté testificando a alguien y se niegue, pues por esa parte podemos tomarlo como digo, no desesperarnos, sino seguir hablándole. Y pues al no creyente, si hay algo que esté perturbando y que te acerques, pues hay que hacerlo a un lado, ¿no? Juan nos está exhortando aquí con amor a probar, a examinar cada mensaje que recibimos, y pues como la iglesia de Berea, lo vimos como ejemplo, hay que recibirlo con toda solicitud, con mente abierta, y al mismo tiempo analizar todo esto. Y bueno, pues aparte de recibirlo con toda solicitud, recibirlo, pues podemos apropiarlo a nosotros, ¿no? Ponerlo en práctica. Y pues sabemos que el hecho de tener también este conocimiento es responsabilidad. El conocimiento nos trae responsabilidad, y pues también sabemos, como dice otra parte en la Biblia, que si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, también por otra parte pues es pecado, ¿no? Pues espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Espero haberlo explicado de la mejor manera. Cualquier duda, aquí está el pastor. Gracias.